Historia del arte. Renacimiento. El Renacimiento es la edad de los descubrimientos, una visión nueva del mundo, un mundo en el que el hombre determina su propio destino. Todo el pensamiento se vuelca en el arte, en la búsqueda y en la experimentación. En todos los campos se trazan nuevos caminos. La descripción realista de la naturaleza y del hombre es el objetivo principal de los artistas del Renacimiento. El hombre descubre su unicidad y su individualidad. Los rostros de esta época irradian un sentimiento de seguridad que ha superado los temores medievales de la retribución divina y del juicio final. Florencia es la cuna de la nueva época. En ella, a finales de la Edad Media, emerge una imagen nueva del hombre, una actitud mental que llamamos humanismo, porque coloca al hombre en el centro de todas sus ideas. La historia del Renacimiento es la historia de las ciudades independientes de Italia. Florencia, la ciudad de los Medici, era una de las más ricas y poderosas. El nuevo sentimiento de seguridad y la nueva riqueza se desplegaron abiertamente y sin timideces en las artes. Renacimiento. Durante mucho tiempo la idea de una renovación se había extendido por Italia. Nunca se había olvidado que Roma había sido el centro del mundo. También estaban aquí los artistas capaces de expresar esta nueva actitud. Uno de los más importantes fue Donatello. Hacia 1415 el gremio de armeros le hizo el encargo de crear una estatua de mármol en honor de su santo patrón, San Jorge. Los armeros deseaban ver su oficio representado en la armadura del caballero cristiano y recibieron mucho más, la primera escultura de tamaño natural desde la antigüedad. Allí está descansando en sí misma, segura y completa. Esta concepción de la figura humana era completamente nueva. La viveza y animación de la escultura está acentuada por la claridad y simplicidad de sus contornos. Miguel Ángel dijo una vez que sería posible tirar por una pendiente una buena escultura sin que se rompiera ninguna de sus partes. En el San Jorge de Donatello, esta idea se había hecho realidad. La autoconfianza irradiada por esta escultura caracteriza la nueva imagen del hombre, no solo en el arte, sino en la sociedad. El rango de un individuo ya no fue determinado jamás por el nacimiento o el origen, sino en gran medida por sus logros personales. Esto se realizaría en la infinita variedad de las actividades humanas, políticas, militares, mercantiles o artísticas. La habilidad era decisiva. Surgió una élite de hombres hábiles. Líderes militares como Francesco Sforza en Milán también respondían a estas cualidades. Los Medici en Florencia lideraban la banca internacional más próspera. En la Edad Media las poblaciones estaban orgullosas de sus santos, cuyas reliquias veneraban en las iglesias. En el Renacimiento la gente comienza a estar orgullosa de sus contemporáneos importantes, artistas, poetas y jefes militares. Los artistas firman abiertamente sus obras, se liberan de las restricciones de los gremios y se convierten en particulares al aceptar los encargos. Surge un nuevo culto a la fama. Los monumentos no tienen otro propósito que enaltecer la memoria de una persona y sus hazañas. La ley de la perspectiva fue encontrada por el brillante arquitecto florentino Filippo Brunelleschi. Una de las primeras pinturas monumentales hechas según el nuevo sistema de leyes ópticas y matemáticas se encuentra en el fresco mural de la iglesia florentina de Santa María Novella. En las pinturas hechas con perspectiva todo se ve desde el punto de vista del observador. Nunca antes se había tenido tan en cuenta al ser humano individual. Hasta el joven Rafael abraza claramente la idea de la perfección de un templo redondo en su pintura del matrimonio de la Virgen, en el Museo de Brera. Abierto por todos los lados, la simetría de este templo desborda sus contornos. La arquitectura ennoblece el espacio. La medida
y la proporción. Los críticos de arte y los teóricos de esta época han apuntado constantemente las analogías entre la arquitectura y la figura humana. El capitel de una columna se compara con la cabeza, el fuste con el cuerpo y la basa con los pies. Todas las ideas de los artistas del Renacimiento se centran en un solo tema, la figura humana. Leonardo exploró los secretos del cuerpo humano y sus órganos internos diseccionando más de 30 cadáveres. Recogió sus conocimientos en sus dibujos excepcionales de anatomía. Leonardo comparó la estructura del cuerpo humano con la de la tierra. Encontró analogías entre las estructuras óseas, la carne y la circulación de la sangre por las venas, con las montañas, la tierra y el agua fluyendo por los ríos. El hombre podía ser considerado como la imagen y el centro del macrocosmos. El instrumento exacto de la perspectiva lineal hizo posible poner las artes visuales al servicio de un conocimiento científico del mundo. Para los artistas del Renacimiento, el cuerpo humano era la quinta esencia de toda belleza. Una belleza que ahora percibe la luz del día por primera vez desde la glorificación del hombre en la antigüedad. El cuerpo desnudo se miraba como el reflejo del esplendor y de la perfección divina. En el nacimiento de Venus de Botticelli, saliendo de la espuma del mar, esta idea encuentra su expresión más bella. Sobre el cuenco de una concha, la diosa del amor ha salido del mar. Los céfiros impulsan la concha en medio de una lluvia de flores hasta la playa, donde una ninfa sale rápida hacia ella con un manto de púrpura. En la selección de este tema, Botticelli y sus aprendices de la casa de los Medici se han inspirado en poetas como Poliziano, que a su vez se inspiró en los poetas de la antigüedad. Botticelli percibía la belleza como una unidad en la que el espíritu y la sensualidad no podían separarse. Un sentimiento de ensueño y forma rítmica fluye a través de la famosa primavera. La pintura toma su nombre de la figura juvenil de la primavera, vestida con una túnica de flores. Con su mano extendida desparrama los pétalos fragantes de las flores. Botticelli, con una gracia y belleza desconocidas hasta entonces, convirtió a la primavera en alegoría poética del Renacimiento. Los velos ondulantes, el movimiento gracioso de los cuerpos, las líneas fluctuantes de los pliegues, el paisaje mágico revelan un sentido extremadamente refinado de belleza. Esta estatua hizo época. Se trata del David en bronce de Donatello. Creada hacia 1430, fue la primera escultura desnuda a tamaño natural desde la antigüedad. Lo que la distingue de los desnudos medievales no es solo la sensualidad viva de sus miembros y de su piel, sino el redescubrimiento de las leyes naturales del movimiento. Donatello había descubierto el contrapunto de las figuras antiguas. Una pierna sostiene el cuerpo mientras la otra está libre y se dobla ligeramente a un lado. Cada parte del cuerpo está penetrada de este ritmo de soporte y flexibilidad. Aparece un nuevo lenguaje corporal de reposo y movimiento unidos. Es la expresión de la superación de la soledad y de la apertura al mundo. Es una búsqueda de pregunta
y respuesta. Cuando Miguel Ángel, unos 70 años después, recibió el encargo del Consejo de la ciudad de Florencia de crear otra estatua de David, esta vez hecha de un bloque gigantesco de mármol, aplicó la misma ley de contraposto para ganar dramatismo. Actualmente una copia del gigante está delante del Palazzo Vecchio. El original precioso de Miguel Ángel se conserva en la sala de la cúpula de la Academia, a salvo de los daños del viento y el clima. Su David no tiene la postura del vencedor sobre la cabeza del Goliat derrotado. Está esperando batalla y sus ojos buscan a su adversario. Cada músculo está tenso, en alerta, a la defensiva. Con esta estatua, Florencia deseaba demostrar su fortaleza y su disposición a la batalla contra sus enemigos de todos los tiempos. Hacia 1475 el versátil Andrea Verrocchio, escultor del Coleoni en Venecia, recibió el encargo de pintar un cuadro sobre el bautismo de Cristo en el río Jordán. La estructura ósea y nervuda del modelado de las figuras masculinas revelan el realismo anatómico y precisión gráfica que enorgullecían a los artistas florentinos. Solo hay una figura que ya no se acomoda a este ideal estático. Es el ángel arrodillado a la izquierda, al que su compañero de la derecha mira con admiración. Y tiene toda la razón para admirarlo, porque este ángel ha sido creado no por Verrocchio, sino por la mano de un artista diferente, por su discípulo genial, Leonardo da Vinci. Hay una gracia maravillosa en la manera como vuelve su cabeza, en la delicadeza de su perfil, en el brillo dorado de su pelo. Este ángel realmente parece que viene de otro mundo. Se cuenta que al darse cuenta Verrocchio de que había sido superado por su aprendiz, ya no volvió a coger un pincel. La figura única de Leonardo personifica en su forma más pura al hombre del Renacimiento, un espíritu intelectual y cultural conocido como el hombre universal. Es el ideal de un hombre educado universalmente y dotado de un talento creativo en todas las artes y en un control perfecto de su propio cuerpo. Las pocas pinturas que comenzó y las todavía menos que terminó han sido conservadas en un estado ruinoso o falsificadas. Sin embargo, lo que permanece de su famosa Última Cena todavía sobrecoge. Leonardo abre la pared del refectorio. Una habitación profunda aparece delante de nosotros. El observador renacentista, sin embargo, estaba muchísimo más impresionado por la presentación de Leonardo de un clímax dramático que él puso en la narración bíblica. Eligió el momento en que Cristo anuncia que uno de sus discípulos lo va a traicionar. Surgen reacciones encontradas y tumultuosas. Algunos se quedan rígidos de espanto, otros se enfurecen llenos de indignación, impotentes y rabiosos. Un discípulo pregunta si es él quien va a traicionar a su maestro. Su vecino profesa su inocencia. Solo Judas permanece sentado e inclinado hacia adelante, inmóvil. Desde la silueta oscura de su perfil observa al hombre al que va a traicionar. Nunca se había expresado antes en una sola pintura tal cúmulo de pasiones y emociones humanas. Ningún artista anterior había sido capaz de transcribir los sentimientos íntimos del hombre con tanta claridad y viveza en movimientos y gestos corporales. Por fin aquí el objetivo del constante estudio de la perspectiva y de la anatomía encontraba su realización. El poder de convicción y la transmisión intelectual de mensajes espirituales en la pintura dependía de la empatía lograda en los gestos corporales y en la credibilidad del ambiente descrito. Miguel Ángel estaba destinado a dar la gran forma simbólica a esa unidad en el momento supremo de la historia de la creación.
El rayo divino hace surgir de la nada la figura de Adán. Dios Padre, sostenido por ángeles, infunde su espíritu divino sobre el primer hombre creado a su imagen. Antes de Miguel Ángel, ningún pintor se había atrevido a pintar este momento supremo del Génesis solo a base de miradas y gestos. El espíritu divino en el hombre era la fuente de la inspiración humanista del Renacimiento. No olvidemos que este trabajo tan maravilloso fue realizado en medio de angustias y tormentos mentales. Nadie expresó esto con más intensidad que el mismo Miguel Ángel cuando dijo: «Mi única alegría es mi tristeza, mi único descanso, el duro trabajo». Con sus dibujos de Madonas, Rafael creó una imagen completamente nueva de la Madre de Dios. Deseaba conseguir la pureza y simplicidad más grandes. Rafael acentuó la cercanía humana y el encanto natural de la relación maternal. Sin embargo, esta simplicidad es el resultado de estudios muy duros y de intentos constantemente repetidos. Lo mismo que Miguel Ángel, Rafael era un artista con una capacidad increíble de trabajo. Pero al contrario que los trabajos artísticos de Miguel Ángel, las pinturas de Rafael producen la impresión al verlas de que han sido creadas sin esfuerzo. Julio II, un papa que era más soldado que sacerdote, desplegó todos sus esfuerzos militares en la extensión y defensa de los estados pontificios y logró hacer de Roma el centro artístico de Italia. Los frescos de estas habitaciones relativamente pequeñas constituyen los logros más grandes del arte renacentista. En cada pared hay una única composición centrada en un tema. El tema de los murales pretendía glorificar la Iglesia católica y la autoridad del Papa. Cada una de las pinturas refleja el deseo más profundo y el objetivo más buscado del Renacimiento: la reconciliación del cristianismo con la cultura antigua. En la Escuela de Atenas. La pintura toma su nombre de los dos hombres que atraviesan la amplia habitación de bóveda de cañón discutiendo serenamente entre sí: Platón y Aristóteles, los pensadores paganos de la antigüedad que más han influido en la filosofía occidental. Sus discípulos están reunidos a ambos lados discutiendo seriamente, como buenos alumnos. En esta pintura, Rafael ha establecido también una unión con su propio tiempo mediante los retratos de sus contemporáneos. Con Giovanni da Bologna, el Renacimiento alcanzó la culminación de su virtuosismo. Si se recuerda el poder y el peso de las esculturas de Miguel Ángel, entonces el Mercurio flotante parece ser su completa contraposición. Vestido solo con sus zapatillas y yelmo alados, el mensajero de los dioses se eleva al cielo con su caduceo. Pero, ¿desciende de los cielos o está subiendo? Desde todos los puntos, esta pieza maestra del equilibrio presenta una visión igualmente atractiva. El autor estaba profundamente interesado en la forma y en la solución virtuosista de las dificultades más extremas. En su escultura del rapto de las Sabinas, el problema consistía en mezclar las tres figuras en sus movimientos ascendentes. Es una composición en donde las figuras parecen moverse en espiral. Desde cualquier punto que se mire, produce una fascinación nueva. El manierismo es la última fase del Renacimiento y se convierte en un fin en sí mismo. Hasta entonces, el cuerpo humano era una alegoría y un símbolo de las ideas centrales del Renacimiento. Ahora se convierte en una personificación del arte. Los venecianos fueron capaces de contrarrestar la fama de los florentinos y de los romanos con un arte en el que no tenían rivales.
el arte del color. Hasta en Florencia tuvieron que admitir, aunque a regañadientes, que la morbidezza, la suavidad sensual y la esmaltación en los colores de las Madonas venecianas tenían una clase insuperable. En 1488 Giovanni Bellini pintó el tríptico de Madonas en la sacristía de la iglesia de los Frari. El veneciano usa la luz para crear una atmósfera suave y difuminada, un claroscuro que suaviza los contornos y da a los colores una tonalidad básica, cálida y uniforme. El sueño de los artistas del Renacimiento, representar la belleza sensual terrena como el reflejo de la imagen de Dios en el hombre, se realizó en la obra maestra de Tiziano. Más aún, a la altura del Renacimiento, la Assumpta presagia una idea central del barroco que se aproxima: la apoteosis, la deificación corporal del hombre en el esplendor de la inmortalidad.